una conciencia de cómo es que producen enfermedad. Vamos a hablar de las dermatofitosis. Los dermatofitos son hongos cuyo platillo predilecto, así como habíamos quedado que el Propionibacterium su platillo predilecto es el sebo, bueno, los dermatofitos su platillo predilecto es la queratina. Por lo tanto, solo parasitan la capa córnea, porque es donde hay más queratina, ¿se acuerdan? Entonces, los dermatofitos son los responsables de la mayor parte de las tiñas, tiña de los pies, tiña del cuerpo, tiña de la ingle, tiña de la cabeza y la tiña de las uñas. Si no es un dermatofito, no es una tiña, ¿de acuerdo? Solamente los dermatofitos ocasionan tiñas. Por ejemplo, la pitiriasis versicolor, mal llamada por algunos tiña versicolor, no es una tiña porque no es ocasionada por un dermatofito, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a ir desglosando poco a poco. Y esta imagen que les pongo aquí es una... Los hongos microscópicamente son muy bonitos. Este se llama Aspergillus flavus. Yo creo que es mi hongo favorito microscópicamente. Aparte, Aspergillus es un hongo bien bonito porque puede ser ángel y demonio. Te puede causar desde cosas tan insignificantes como una onicomicosis hasta cosas tan severas como una mucormicosis rinocerebral. Entonces, bueno, solamente se las ponía porque me gusta mucho. Simplemente mencionar que, pues actualmente los seres vivos estamos clasificados dentro de 3 dominios. Aquellos que no tienen núcleo o que son procariontes, que son los del dominio arquea y los del dominio bacteria o eubacteria. Las arqueobacterias son aquellas que encontramos en zonas, digamos, de vida extrema, que viven en volcanes, que viven en el Ártico, que viven en los desiertos de sal. Y las eubacterias son las que pues, realmente conocemos, Staphylococcus aureus, la que ustedes quieran. Y en el dominio eucaria estamos todos aquellos que sí tenemos un núcleo. Y fíjense aquí, tenemos ancestralmente un parentesco tanto los animales como los hongos. Por eso seguramente han visto que algunos antimicóticos no se pueden utilizar a altas dosis o por tiempos prolongados, porque como compartimos ciertos citocromos, podemos tener efectos adversos que en los hongos pues es un efecto deseado, ¿no? Entonces, en general los hongos los podemos dividir, ya quedamos que son eucariontes, son heterótrofos, esto significa que no producen su propio alimento como las plantas, no hacen fotosíntesis, son como nosotros que tienen que adquirir sus nutrimentos de otros seres vivos y tienen una pared celular, así como las bacterias tienen la suya, pero ellos tienen una pared que está constituida por alfa-glucanos, mananas y quitina. La quitina, para que la ubiquen, la quitina también es muy abundante en algunos insectos. Es lo que hace que cruja una cucaracha cuando la pisan. Esa es la quitina. Entonces, los hongos también tienen quitina, los cangrejos, los crustáceos también tienen quitina, por eso son duritos. Y se estima, porque no se han descubierto todos, pero se estima que hay aproximadamente 1.5 millones de especies de hongos. De esos 1.5 millones, solamente 400 causan infección en mamíferos. Y de esos 400, solamente como 200 causan infección en el ser humano. Entonces vamos a empezar con las dermatofitosis y bueno, ya quedamos que los hongos son parásitos de la queratina. Existen 3 géneros de dermatofitos que son Trichophyton, Microsporum y Epidermophyton. Estos son los 3. Ninguno de ellos forma parte de la flora normal, por lo tanto, tener uno de estos no representa una colonización, sino es una infección. Constituyen del 70 al 80% de todas las micosis, ocupan uno de los primeros 10 lugares de consulta dermatológica y desde este momento quiero que se aprendan que el rey de los dermatofitos es Trichophyton rubrum, ¿sale? La mayor parte de las infecciones que vamos a ver ahorita, salvo ciertas excepciones, la mayor parte son ocasionadas por Trichophyton rubrum, ¿sale? Entonces, bueno, si no hay dudas con la introducción, vamos a empezar con la dermatofitosis más frecuente de todas. La dermatofitosis más frecuente de todas es onicomicosis. Ya quedamos que si es ocasionada por un dermatofito, también le podemos decir tiña de las uñas. Es una infección ungueal ocasionada por dermatofitos, donde el rey de los dermatofitos, Trichophyton rubrum, representa el 70% de los casos. Si es ocasionada por cándida o mos no dermatofitos, entonces no se llama tiña de las uñas, simplemente es onicomicosis a secas, ¿de acuerdo? Más del 90% de los casos ocurren en adultos y para fines de examen quiero que se aprendan que la onicomicosis es una enfermedad de adultos. Para fines de examen la onicomicosis no le da a los niños, ¿de acuerdo?
Lo que sí es cierto es que se ha visto que tiene una mayor frecuencia en aquellas personas que tienen ciertas condiciones como es diabetes mellitus, síndrome de Down, psoriasis, insuficiencia vascular periférica y aquellos que usan zapatos cerrados o sintéticos por mucho tiempo, que ahorita lo vamos a ver. Esta es una imagen esquemática de una biopsia de uña, solamente para que vean que estas que se ponen aquí esquemáticamente representan a las estructuras fúngicas, que son las que parasitan la uña. El 70% de las onicomicosis ocurre en las uñas de los pies. Y de esas, el 95% es en el primer dedo del pie. De hecho, tan es así que cuando tienen onicomicosis, cuando tienen una clínica que sugiere onicomicosis, pero no está en el primer dedo, híjole, seguramente no es ónico. Aprovecho el momento para contarles que si se dieron cuenta, algo que tienen en común todo lo que hemos visto hasta ahorita es que todos de alguna u otra manera están rojos. Porque la piel cuando se lastima se pone roja, ese es su mecanismo de defensa. Las uñas cuando se lastiman se ponen gruesas y amarillas, o sea que tener la uña gruesa y amarilla no es sinónimo de tener una onicomicosis. 1000 cosas pueden darte una uña gruesa y amarilla. Solo por mencionar algunos, la psoriasis, por ejemplo. Hay muchas enfermedades de las congénitas de las uñas que te dan una uña gruesa y amarilla. Y es la mamá que dice que llega y te dice, es que tiene hongo desde que nació. No, pues no, ni modo que solo que usted estuviera enmohecida de toda la vida. Entonces, bueno, en cuanto a su morfología, bueno, está caracterizado por queratosis subungual. Son todos estos detritos de queratina que se acumulan abajo de la uña, que le dan este aspecto como de una pared en ruinas. No sé si se la pueden imaginar. Xanthoniquia significa uña amarilla y Pachyonychia significa uña gruesa. Es una dermatosis completamente asintomática, pero cuando la uña ya está muy gruesa, al meterla en el zapato, la presión que hace el zapato sobre la uña puede generar dolor. El medicamento que utilizó Michael Jackson para despigmentarse se llama monobencil éter de hidroquinona. Solo es por curiosidad. No hay en México, es ilegal. Porque ya quedamos que puede causar la muerte. Bueno, entonces la evolución es de meses a años. De hecho, hay gente que pues se le hace lo tan común que no lo considera una enfermedad, sino pues una característica de sus uñas. Existen varios tipos de onicomicosis, que sea el diagnóstico, estas variedades son clínicas. ¿Cuál es la más importante de ellas y que es la única que quiero que se aprendan? Esta. La onicomicosis subungual distal y lateral es la más frecuente de todas, como el 80% de los casos, es la más frecuente de todas, ¿sale? Luego tenemos la subungual proximal. La subungual proximal, hagan de cuenta que estamos así, pero acá. ¿Y qué es lo importante de la subungual proximal? Que es un marcador de inmunosupresión. Es característico de los pacientes con SIDA. De hecho, fue de los primeros no solo de los primeros, sino los que se han hecho grandes casuísticas de este tipo de onicomicosis. Luego tenemos la blanca superficial. La blanca superficial es la única, y quiero que se lo aprendan para el examen y para la vida, es la única que se trata con tratamientos tópicos. Todas las demás son tratamientos orales. El tópico no le hace nada al hongo, ¿sale? La distrófica total es aquella en la que, como el hongo ya invadió la matriz de la uña, ya la generó deformidad. Esta es lo que le platicaba de que las uñas no hay que lastimarlas ni con el pétalo de una rosa porque son súper sentidas y ya nunca vuelven a ser la misma. Este paciente, claro que le podemos quitar el hongo, pero lo que hay que ser muy claros con el paciente es que, aunque le quitemos el hongo, su uña seguramente no va a volver a ser la misma jamás, ¿de acuerdo? Por esa lesión en la matriz. Y esta es una variedad que se llama Endonyx. Si pudiéramos imaginar la uña como láminas, tendría una lámina superficial, una lámina que vendría siendo dorsal, una lámina profunda que sería la ventral y una lámina intermedia. La variedad de Endonyx es una afectación de la uña de la lámina intermedia que es ocasionada por este hongo que se llama Trichophyton sudanense. Trichophyton sudanense solamente se ha descrito, como ya se lo habrán imaginado, en lugares de África. En México no existen reportes hasta donde yo sé. Y esta es una onicomicosis por cándida.
Lo característico de la onicomicosis por cándida es que genera muchísima inflamación de los pliegues periunguiales y es característica de las amas de casa porque están expuestas a mucha humedad. Aunque esta es una foto muy aparatosa porque les quise mostrar, digamos, lo típico, de hecho lo clásico es que solo afecte una uña, ¿de acuerdo? El diagnóstico, como todo en dermatología, es clínico. En este caso, se apoya del examen directo con hidróxido de potasio al 20%. Fíjense, tengan cuidado con lo que lean, porque dependiendo de la referencia que consulten, dicen que hidróxido de potasio al 10, hidróxido de potasio al 20, en el Pascua lo usamos al 30, pero el típico, el que viene en los libros, es al 20%. Entonces, quiero que ese sea el que se aprendan, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se hace un raspado con una hoja de bisturí y estos detritus se ven al microscopio, se les pone una gotita de hidróxido de potasio y en 5 a 10 minutos ya lo puedes ver. Y lo que vemos es esto. Son filamentos o hifas o micelio, como le quieran decir, todos hacen referencia a lo mismo, ¿de acuerdo? Y se ven así como hilitos que representan los hongos, ¿de acuerdo? Ya en casos más sofisticados se puede hacer cultivo. En el Pascua orgullosamente puedo decir que todos los hongos se cultivan y la biopsia unguial se puede teñir también con paz, ¿de acuerdo? Esta es una imagen solamente la vamos a ir viendo varias veces, es un examen directo, el juego de colores es por el tipo de luz, pero lo que quiero que vean es esto, son estas hifas, hialinas, septadas, delgadas, ¿ya vieron estos septos? Y ocasionalmente podemos encontrar estas estructuras circulares que corresponden a conidios. No es tan importante esto para fines de esta clase. Y esta es una biopsia de uña simplemente para mostrarles cómo se ve en la histología los hongos en la lámina unguial. Esto es una biopsia de uña. Y aquí vemos las hifas. Tratamiento de la onicomicosis. Terbinafina 250 miligramos cada 24 horas. Si es en el caso de los pies, es 3 a 4 meses, y si es en las manos son 6 semanas. Fíjense bien, el tratamiento de elección es terbinafina, y eso lo dice la guía, pero la guía, como otras que hemos visto hoy, es hipócrita, porque el esquema básico de medicamentos del IMSS, del ISSSTE, del Seguro Popular no tiene Terbi, lo que tiene es itraconazol. Entonces, vale la pena que se aprendan los dos. Este porque es el de elección, pero también porque es el que tiene el sistema de salud, ¿sale? Que son 200 miligramos de ITRA cada 24 horas por 3 a 4 meses. Les puse estas dos opciones más que vienen porque vienen en la guía, pero la verdad, aparte de que en general no los usamos, para fines del examen no me parece importante que se lo memoricen, ¿sale? Solo Terbi e ITRA. Dudas de la onicomicosis. Ok. Vamos a hablar del resto de las tiñas del cuerpo. Sí. ¿En algún momento es recomendable extraer la uña? Nunca. A menos que odies a tu paciente. Si tú sacas la uña, se lastima la matriz y entonces nunca más volverán a hacer bien esa uña. Ahorita que preguntaste eso, me acordé que hace unos días vi un paciente en la consulta, un chavo de 16 años, caído innumerables veces con un podólogo a que le saquen la uña y su uña está completamente deforme, pero esa uña no tiene hongo, está deforme porque se la han sacado y esa uña ya nunca va a volver a ser igual y fue por eso. Entonces, quitarle la uña a un paciente es quitarle la oportunidad de que tenga una uña sana para el resto de su vida, ¿sale? Aparte de tomado, ¿es también recomendado el tópico o solo el tomado? No, es que la verdad es que el tópico, como no penetra la lámina, no les hace absolutamente nada, salvo la blanca superficial. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Dudas? Bueno, entonces, todas las tiñas, que no son la de las uñas obviamente, lo que hacen es parasitar la capa córnea. Y así es como se ve esquemáticamente, ¿de acuerdo? Entonces, justo es lo que vamos a hablar. La tiña de los pies es la segunda dermatofitosis más frecuente. Es una dermatofitosis de las plantas y de los pasos interdigitales. Su nombre coloquial lo han visto hasta en la tele. Yo creo que hasta su vecina, la comadre de las tortillas, se lo sabe, que es el pie de atleta. Es ocasionado por el rey de los dermatofitos, Trichophyton rubrum, pero también puede ser ocasionado por otros hongos como los que aparecen en pantalla. Ya quedamos que es la segunda en frecuencia y como para casi todas las micosis,
los libros siempre dirán que los hombres estamos más hongueados que las mujeres, entonces es más frecuente en hombres que en mujeres. Dentro de los factores de riesgo, uno clásico, que en la vida real no es cierto, pero clásico, es la sudoración excesiva. Realmente los factores de riesgo más importantes es el uso de zapatos cerrados como botas o tenis. Por eso es una infección clásica de policías, de militares, gente que utiliza ese tipo de calzado de manera constante. Ocupaciones de riesgo, ser nadador, ser militar, ser deportista o cualquier ocupación que implique utilizar zapatos cerrados por mucho tiempo o utilizar ese mismo calzado todos los días. La topografía característica, así como ya vimos que había variedades de la tiña de las uñas, también hay variedades de la tiña de los pies. Lo importante es que morfológicamente, topografía pues obvio, ¿no? Si es tiña de los pies, pues pies. La morfología es eritema y escama que confluyen en placas eritemato-escamosas húmedas de aspecto macerado. Esta está muy seca, pero en realidad generalmente se ven húmedas. Ahorita les voy a enseñar alguna. Es asintomática, 100% asintomática. Fíjense bien, si el pie da comezón por la tiña, no es por la tiña, es porque tiene una infección bacteriana agregada. De hecho, los hongos no huelen absolutamente a nada. Si un paciente tiene tiña de los pies y tiene mal olor, es porque la flora bacteriana, que sí es nuestra, proliferó en exceso y sus productos de metabolismo son lo que huele mal. Por lo tanto, el paciente requiere un tratamiento mixto, antibacteriano y antifúngico. Me di a entender, los hongos son excelentes parásitos, porque un buen parásito, no da síntomas y puede vivir indefinidamente en su hospedero. Los hongos son así, entonces por eso los otros síntomas que vean como mal olor o comezón no son por hongo, a diferencia de lo que sale en la tele. Entonces la tiña de los pies interdigital es la más frecuente de las tiñas de los pies y ya quedamos que se caracteriza por estas eritema, escama blanco amarillenta húmeda que confluye en placas eritemato-escamosas de aspecto macerado con bordes irregulares y mal circunscritos. Esa es la más frecuente de todas. Luego tenemos la tiña en mocasín. ¿Qué es esto lo que hace? Que define al pie como si trajera puesto, más que un mocasín, a mí me recuerda como a los tines, que son como calcetines cortitos que pintan acá, o como las medias que luego traen las niñas, ¿de acuerdo? Y es lo mismo, eritema y escama de aspecto macerado. Otra imagen que está un poco más exagerada, simplemente para que noten cómo se delimita perfectamente bien dónde empieza y dónde acaba la placa, ¿de acuerdo? Existe esta variedad que se llama vesículo ampollosa o inflamatoria. Como les platicaba, los hongos son un buen parásito porque pasan desapercibidos, pero justo en esta variedad parece como que el cuerpo se da cuenta de que tiene un hongo y lo empieza a atacar con todo. Y es por eso que da vesículas, eritema, este sí puede doler, pero bueno, es muy evidente que duele porque genera erosiones de las que hemos venido platicando, como en el caso del pénfigo. Más imágenes, acuérdense que a veces no vemos las ampollas realmente intactas, sino lo que vemos son grandes zonas de erosión e incluso un poco de costra, ¿ya vieron? Aquí, aquí, acá, ¿de acuerdo? A veces las tiñas son muy sutiles, a veces no afectan toda la planta, sino tienen discreta afectación. Esta foto está bien bonita, ¿ya vieron este collarete de escama? Ya hoy aprendimos que cuando vemos un collarete de escama es porque seguramente ahí hubo una vesícula o una ampolla, que a lo mejor ya no alcancé yo a verla completa, pero le quitaron el techo y dejaron los cimientos. Y esta es la tiña de los pies hiperqueratósica. Es la típica que el viejito dice que sus pies son así, o sea, él está convencido de que no es hongo, que su pie es así, pues no. O sea, algo muy chistoso es que los gringos dicen que hasta el 70% de nosotros, o sea, de la gente, tendrá una tiña de los pies en el transcurso de su vida. Y muchos de esos nunca se tratarán porque lo tomarán como algo normal, como estos quesos. Cuando dice la gente, es que tengo los pies callosos. ¿Qué calloso ni qué nada? Estos son. Entonces, como varias cosas en dermatología, el diagnóstico es clínico. Y en este caso de hongos se apoya del examen directo con hidróxido de potasio, en el cual vemos estos filamentos hialinos, delgados y septados, ¿de acuerdo? Ya quedamos que el cultivo y la biopsia son un plus.
En este examen directo se ve un poco más amarillo, pero ya quedamos que es por el juego de luces, pero vemos exactamente lo mismo. Estos filamentos hialinos, delgados, septados, y aquí este quizás sea un conidio, pero nada más. El tratamiento de elección para la tiña de los pies es tópico. Es con terbinafina al 1% cada 24 horas, pero 2 semanas. Otra vez, la guía es hipócrita, porque la terbinafina en crema no forma parte del esquema básico. ¿Qué tenemos? Tenemos el miconazol en crema al 2% y se utiliza de la misma manera cada 24 horas por 2 semanas. Por lo tanto, vale la pena que sepan que este es el de elección, sí es cierto, pero también apréndanse este porque puede ser el que venga en el examen, puesto que es lo que hay. Bueno, dudas de la tiña de los pies. Yo tengo una duda. Sí. Hace 2 años salió un miconazol del cuadro básico de medicamentos de Secretaría de Salud. ¿Eso cambia la respuesta de todos modos o seguimos pensando en miconazol como...? Fíjate que, o sea, yo que estuve en la raza, sí teníamos miconazol. O sea, si la respuesta es ¿cuál es el tratamiento de elección? Yo pondría Terbi. Si no viene Terbi, pondría miconazol. Gracias. ¿Dudas? Vamos con la tiña del cuerpo. También se le conoce como tiña de la piel lampiña o herpes circinado. Se le denominó así porque el primero que lo describió hace muchos ayeres le recordaba al herpes, aunque realmente sabemos que no tiene nada que ver con los virus herpes. Es una dermatofitosis que afecta la cara, el tronco y las extremidades y se excluyen otras topografías porque pues es la que ya tienen su propio nombre, ¿no? Ya quedamos. El rey de los dermatofitos, Trichophyton rubrum, aquí ya no tiene un porcentaje tan alto, es un poquito menos del 50% de los casos y constituye la tercera dermatosis más frecuente. Cosas importantes de mencionar. Microsporum canis es un hongo que puede formar parte de la flora normal de perros y gatos. Fíjense que aunque la primera vez que se describió se le puso canis porque se descubrió en un perro, de hecho es más frecuente en los gatitos. Y les digo esto porque Microsporum canis es una causa frecuente de tiña corporal en niños que tienen mascotas. O sea que si les ponen el caso clínico en el examen de un niño que tiene una tiña corporal y les cuentan que tiene un gato o un perro, aguas, porque seguramente quieren que sea una tiña microspórica. Y ahorita vamos a hablar de la diferencia de esto. Y para la vida, el tratamiento es tratar al niño y tratar al gatito, no tirarlo a la calle, por favor. Porque ya me tocó una paciente que me dijo que yo le había dicho y yo le había asegurado que tenía que sacar a su gato de su casa, lo cual, por supuesto, le dije que eso no era verdad. Pero pues ya lo había hecho de todas maneras. Como casi todo en hongos, los gringos dicen que se asocia a los países de tercer mundo. Recuerden que los gringos dicen que todo lo que nos pasa en México son enfermedades tropicales y exóticas. Para ellos esto es una cosa tropical exótica. Me acuerdo que alguna vez vino a rotar una residente de derma de la Clínica Mayo. O sea, ¿qué más fancy hay en Estados Unidos que la Clínica Mayo? Y cuando ella vino, decía que ella estaba maravillada de las tiñas de los pies, que eso no existía en Estados Unidos. Y yo nada más pensaba, bueno. Entonces, nivel socioeconómico bajo, mascotas, por lo que ya les platicaba, y vivir en clima tropical, porque recuerden que somos exóticos. La topografía, pues clásica, es el tronco, y se trata de estas placas con eritema, escama, que es muy característico que hacen este bordecito muy bien dibujado. Si este borde lo pudiéramos ver con más detalle, veríamos que tiene microvesículas. Y es porque se acuerdan que les platicaba que cuando hay vesículas nos traduce que hay una inflamación muy intensa. Eso le llamamos borde activo, que es el sitio en el cual está creciendo el hongo hacia la periferia. Suele dejar estas zonas centrales que dan la impresión de ser piel normal, pero pues no, también es hongo, solamente que la inflamación no está tan activa ahí. La evolución es de meses a años. Se sorprenderían de saber que hay gente que vive con esto mucho tiempo. Y aquí tenemos otra imagen en la que vamos a hacer la diferencia. Si es por el rey de los dermatofitos, Trichophyton rubrum, es una tiña tricofítica y suele ser una sola placa grandota, como esta que se ve aquí. Vean, aquí se ve perfectamente el borde activo, muy bien bonito, muy bien dibujado.
Vean que quizá en algunas zonas incluso tiene otras como costras hemáticas, pero eso es porque esta tiña, a diferencia de las otras, esta sí puede dar comezón, ¿de acuerdo? Y el contraste es con la tiña microspórica, que si la tricofítica es una grandota, la microspórica, son muchas pequeñas, ¿de acuerdo? Y son estas, y fíjense bien, de hecho si se dan cuenta, todos estos, así sin saber mucho de los pacientes, son gente joven. Vean su piel, no es una piel arrugada, manchada como esta, que es a lo que todos llegaremos. ¿De acuerdo? Esta es tricofítica y esta es microspórica, ¿de acuerdo? Esta es una imagen que está tomada, si se dan cuenta, está muy de cerca la foto. Y fíjense que algo que he notado es que las tiñas microspóricas suelen ser muy geométricas. ¿Ya vieron cómo esto? O sea, la verdad es que es bastante circularcito, a diferencia de la tiña tricofítica, y me voy a regresar. ¿Ya vieron cómo todas estas microspóricas son muy circularcitas? Hacen formas geométricas muy bonitas, completamente diferente de la tricofítica, ¿de acuerdo? Eso puede ser un dato pivote por si les ponen una imagen, les sirva como guía para responder, ¿de acuerdo? Pero la verdad es que si les dicen muchas y chiquitas, pues microspórica. El diagnóstico, como mucho en dermatología, es clínico. Se confirma con el examen directo mediante hidróxido de potasio y se toma del borde activo, porque ya quedamos que es donde está más activa la enfermedad. Y ya quedamos que lo que vemos, este examen directo está muy bonito, porque estos polígonos que vemos aquí son los queratinocitos. Ahí los alcanzó a teñir bien el hidróxido de potasio y por eso se ven así. Pero bueno, lo importante aquí es que lo que predomina son estas hifas hialinas delgadas, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos otra imagen, solamente para insistir, son hifas hialinas delgadas septadas que corresponden a un dermatofito, ¿sale? El tratamiento de elección es terbinafina tópica al 1% cada 24 horas por 3 a 4 semanas, pero les vuelvo a insistir, apréndanse el miconazol porque puede venir como respuesta de examen, ¿sale? Y bueno, el viejo clotrimazol y ketoconazol, pues ya saben, ¿no? La vieja confiable. Dudas. ¿Cómo puedes diferenciar una lesión de lepra tuberculoide a la tiña del cuerpo pública? A simple vista, sin las características. Pues mira, si me enseñaras la foto yo te diría, mejor pásame al paciente. Mira, lo que pasa es que, fíjate bien, de entrada acuérdate que la lepra tuberculoide hablamos de que es una enfermedad más bien de adultos y la tiña microspórica es una enfermedad muy característica de niños. La lepra tuberculoide tiene anestesia, y es hipocrómica, anestésica, anhidrótica. Esta no es anestésica, no es anhidrótica y generalmente da comezón. Por eso aquí está lleno de costras hemáticas, porque el niño se estuvo rascando. Así yo sin haber visto al niño, yo sé que aquí se estuvo rascando porque está lleno de costras hemáticas. Acuérdate que la lepra en niños, la lepra de los niños, para fines de examen, es la lepra indeterminada y afortunadamente puede tener resolución espontánea. ¿Qué otra cosa? Antecedentes. Si nadie más en la familia tiene de los adultos, sería muy difícil que el niño solito tenga lepra. Las mascotas. Y bueno, finalmente, si te queda mucho la duda, porque pues puede pasar, ¿no? A lo mejor tengo mucha duda, pues bien fácil. Déjale tratamiento para el hongo y si no jala, pues no era hongo. Eso lo hacemos mucho en dermo, aunque no lo crean. Luego tenemos duda y decimos, pues, déjale tratamiento para el acné, a ver si es acné. Y oh, sorpresa, nos han salido tuberculosis cutáneas. O el que les platiqué del linfoma que parecía foliculitis. Bueno, dudas. Okay. Vamos con la tiña de la ingle, que es la cuarta dermatofitosis en frecuencia. Esta dermatofitosis afecta el pliegue inguinocrural, el periné y muy raramente los genitales. No, los genitales no son el platillo predilecto de los hongos dermatofitos. Cándida es otra historia, pero para los hongos dermatofitos no les gustan los genitales. El rey de los dermatofitos, Trichophyton rubrum, otra vez a la cabeza en este caso. Y quiero que se acuerden que la tiña de la ingle es una enfermedad de hombres cuarentones gordos. ¿Se acuerdan del hombre gordo cuarentón de la psoriasis y el hombre cuarentón gordo de la erisipela? Bueno, tenía psoriasis, erisipela y una tiña de la ingle.
Entonces, predomina en hombres, sobre todo en adultos, y para fines del examen apréndanse que esto no le da a niños. Si les ponen un caso clínico tiene que ser un adulto. Y predomina en verano en condiciones que favorecen la acumulación de sudor, humedad, por eso les ponía el ejemplo del obeso gordo. Y habitualmente se presenta de forma concomitante con una tiña de los pies o una onicomicosis. Es típico en la consulta nos llegan los pacientes porque esto sí les da mucha comezón. A diferencia de la del cuerpo que era sutil y las demás que no dan síntomas, esta da muchísima comezón. Entonces es súper típico que nos llegan a la consulta y ya lo vemos y ya. E inmediatamente, así sin preguntarle al paciente si tiene algo, le decimos, necesitamos que se quite los zapatos y los calcetines para revisarle los pies. Y siempre, 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 o hay una tiña de los pies o hay una tiña de las uñas. ¿Sale? Entonces ya quedamos que la topografía es el pliegue inguinocrural, la cara medial del muslo. Fíjense cómo aquí se extendió un poquito hacia el escroto y ya quedamos que es eritema, escama, las microvesículas en el borde activo. Este es súper pruriginoso y la evolución es de semanas a meses. Fíjense en esta otra. Si yo veo a este paciente, sin preguntarle, yo qué sé, que le da comezón, está todo rascado, está lleno de costras hemáticas. Y aunque estas imágenes se las puse porque están muy bonitas, muy marcadas, la verdad de las cosas es que a veces son súper sutiles, así. Pero el dato pivote es todo lo que ya les conté alrededor. El hombre gordo, cuarentón, que tiene mucha comezón, le revisa los pies y también tiene. Y hay otras que son mucho más aparatosas, como esta que está francamente muy erosionada, ¿sale? El diagnóstico es clínico y se apoya del examen directo con hidróxido de potasio, en el cual vemos estas hifas y alinas delgadas y septadas, que lo que nos recuerdan es como a hilos. Como si viéramos así, muchos conglomerados de hilitos. El tratamiento de elección, la terbinafina, cada 24 horas por 3 a 4 semanas, o el miconazol, ¿sale? Realmente es igual que el anterior. Dudas de la tiña de la ingle. Acuérdense que se llama tiña de la ingle, porque generalmente es de un solo lado. Si tiene de las dos ingles, sería tiña de la ingle bilateral, ¿sale? A diferencia de la tiña de los pies, que esa así casi siempre es bilateral, por eso no hay que decir tiña de los pies bilateral, no, o sea, es tiña de los pies y ya. Dudas. Ok. Yo creo que de entre todas las tiñas, esta es mi tiña favorita, la tiña de la cabeza. Es muy infrecuente, es una infestación del pelo de la piel cabelluda y está ocasionada por los hongos dermatofitos de los géneros Trichophyton y Microsporum. Fíjense que el rey de los dermatofitos, Trichophyton rubrum, no le gusta el pelo. Trichophyton rubrum no causa tiña de la cabeza, ¿de acuerdo? El agente causal aquí es Trichophyton tonsurans y Microsporum canis otra vez. Así como teníamos una tiña corporal tricofítica y una microspórica, en la piel cabelluda también. Nada más que aquí se invierten los papeles. La tricofítica son muchas chiquitas y la microspórica es una grandota. Ya saben que los gringos dicen que esto es tropical, es exótico, le pasa a los mexicanos. Entonces, predomina en países de tercer mundo, sobre todo en sus áreas rurales y suburbanas, y como mucho en dermatología ya lo hemos estado viendo, se asocia a un estrato socioeconómico bajo. La tiña de la cabeza la podemos dividir en inflamatoria, que es el Kerion de Celso, la seca o no inflamatoria, que es la que les enseñé, tricofítica y microspórica, y la tiña fábica. La tiña fábica afortunadamente es muy rara en México, es una cosa más bien como asiática, pasa en la India, Taiwán, Tailandia, esos países de por allá. Aquí afortunadamente es rara, por lo tanto, la verdad no es muy preguntable. Como para otras cosas, pues los griegos fueron los primeros en describirla y el Kerion de Celso solamente representa el 16.5% de las tiñas, lo que quiere decir que el resto casi todas son de la variedad seca. Los agentes causales más frecuentes, tanto a nivel mundial como en México, es Microsporum canis. Y acuérdense, esto es una enfermedad de niños. Por lo tanto, casi siempre está el antecedente de que tiene un perrito o un gatito. ¿De acuerdo? Y el otro ya quedamos que es Trichophyton tonsurans. Y bueno, se trata de esta dermatosis localizada a cabeza que afecta la piel cabelluda en región temporal izquierda.
y que está constituida por eritema, escama, costras melicéricas, costras hemáticas e hipotricosis, que confluyen en esta placa pseudoalopésica. Y decimos que es pseudoalopésica porque no tiene una pérdida total del pelo. Sí tiene algunos pelitos, pero tiene pocos, ¿de acuerdo? El Querion de Celso les puede dar en cualquier zona con pelo, o sea, puede dar Querion de Celso en la cabeza, Querion de Celso en la barba. Hace como 2 años salió un reporte de casos de un Querion de Celso en el pubis, quién sabe cómo le habrá llegado ahí. Pero bueno, lo clásico es la piel de la cabeza, ¿no? Y ya quedamos cuáles son las lesiones elementales que confluyen en estas placas pseudoalopésicas. Y esta, la tiña de la cabeza tipo Querion de Celso, duele, porque eso como que aquí el cuerpo se dio cuenta de que había un hongo y lo empieza a atacar con todo. Entonces hay mucha inflamación, puede haber fiebre, es típico que el niño tenga adenopatías cervicales, ¿sale? Eso es típico. El diagnóstico es clínico. Y así como habíamos hablado de la lámpara de Wood para el caso de del vitiligo, también podemos utilizar lámpara de Wood, pero solamente sirve para la tiña microspórica, en donde da esta fluorescencia que describen muy poéticamente como verde manzana, ¿sale? En la dermatoscopía podríamos ver los pelos en coma o en sacacorchos, no tiene mucha relevancia eso, solo que sepan que son pelos que se ven como enroscaditos, como un sacacorchos. Y en el examen directo veríamos pelos parasitados con parasitación ectoendotrix. ¿Qué significa esto? Si veo el pelito y los filamentos fúngicos solamente están por afuera del pelo, eso se llama ectotrix. Si solamente están por adentro, endotrix. Y si están tanto adentro como afuera, es el ectoendotrix. Y eso es característico de las tiñas microspóricas, que son las más frecuentes. ¿De acuerdo? Las microspóricas, hablando de tiña de la cabeza, Fíjense bien. Si ustedes leen los libros de dermatología clásicos o viejitos, van a ver que el tratamiento de elección es la griseofulvina. Pero en México, la guía dice que el tratamiento de elección es la terbi. Aparte de todo, salud, es bien difícil conseguir la griseofulvina en México, ya prácticamente nadie la consigue. La terbinafina es entonces el tratamiento de elección y les pongo las dosis, son clásicas y bueno, que sepan solo que son 12 semanas para adultos, 6 semanas para niños, aunque recuerden, la tiña de la cabeza es una enfermedad de niños, no de adultos, ¿sale? ¿Dudas? Bueno, y ya para terminar, la última es la pityriasis versicolor. Otros nombres ya habíamos platicado que también se le ha llamado tiña versicolor, aunque ya quedamos que es un nombre incorrecto porque no es un dermatofito. Se trata de una micosis superficial benigna, crónica y recurrente. ¿Qué quiere decir esto? La persona que tiene la predisposición genética a hacer tiña versicolor va a tener cuadros de pityriasis versicolor en el transcurso de su vida, ¿sale? Antes, está asociada a esta levadura que vive normalmente en nuestra piel, pero cuando le damos oportunidad de crecer mucho genera infección, que es Malassezia globosa. Fíjense bien, en los libros de dermatología dice que es Malassezia furfur, incluso creo que en los CTO también lo dicen, pero en México, demostrado por artículos y en la guía, dice que es Malassezia globosa, aguas, porque los pueden agarrar en curva por ahí. Se le ha cambiado el nombre a Malassezia globosa, antes se le llamaba Pityrosporum ovale, pero actualmente ya no. De hecho, Pityrosporum ovale realmente no es Malassezia globosa, sino es Malassezia furfur, pero es el nombre viejito. Pero se los pongo para que lo tengan en mente por si les preguntaran el agente causal y no está globosa, que sepan que la otra opción de respuesta, que no es correcta, pero sería la otra opción, es Pityrosporum ovale, ¿sale? La relación hombre-mujer es de 1 a 1 y predominan adolescentes. El caso clínico que les van a contar es un hombre joven de 18 años que se fue a Acapulco y cuando regresa de Acapulco tiene manchas y viene a consulta porque quiere saber si es vitiligo.
Y cuando lo exploran, se trata de una dermatosis localizada a tronco que afecta el tórax posterior y está constituida por manchas hipocrómicas con discreta escama fina en su superficie que confluyen en numerosas placas de tamaño y forma variables. ¿De acuerdo? A veces la escama no es muy evidente, a veces hay que frotarle un poquito y sale la escama. ¿De acuerdo? Y si bien son hipocrómicas, a veces las manchas pueden ser francamente muy hipopigmentadas, ¿de acuerdo? Como aquí. Y son 100% asintomáticas, pero aquí el dato pivote es que es un hombre joven, que fue a la playa, se estuvo poniendo un bronceador o un protector solar muy oleoso, y como la grasita le gusta a Malassezia, pues por eso empieza a crecer. Existen diferentes variedades de pitiasis versicolor, la más frecuente por muchos es la hipocrómica, pero también existe la hipercrómica y se caracteriza igual por estas manchas hipercrómicas con discreta escama fina en su superficie que confluyen en placas de tamaño y forma variable. El diagnóstico es clínico y ya quedamos que se confirma con examen con hidróxido de potasio, pero también le podemos hacer lámpara de Wood y la lámpara de Wood florece de color dorado. Yo sé que esta foto no está muy buena para decir que es dorado, pero bueno, créanme que florece de color dorado, ¿sale? Y el examen directo es clásico, Se describe como albóndigas con espaguetis, ahorita se los voy a enseñar. Esta es una imagen de cómo se toma el examen directo, se toma de la escamita que tiene la placa y así es como se ve. Son estas levaduras, porque ya quedamos que Pityrosporum es una levadura, abismal diferencia con los dermatofitos, que jamás hablé de levaduras, todos fueron filamentos. Y vemos estas levaduras conglomeradas que nos recuerdan a una albóndiga y los filamentos cortos y gruesos que en forma dicen de S itálica, como aquí, que dan ese aspecto en albóndigas con espagueti. Esta es una tinción que nosotros hacemos en el Pascua, se llama tinción de Albert y me gusta mucho porque las tiñe de color moradito y es mucho más fácil identificarlas que con el examen con hidróxido de potasio. ¿Sale? Pero bueno, realmente lo único que quería era mostrarles que es lo mismo, estos filamentos cortos y gruesos, ¿ya vieron? ¿Ya vieron cómo se ven súper diferentes a los filamentos de los dermatofitos que eran súper delgaditos, finitos, como hilitos? Esos están como gordos. El tratamiento de elección es el ketoconazol tópico en shampoo. La guía dice flutrimazol también, pero bueno, eso ni siquiera existe en México, entonces pues omítenla de su cerebro. Ketoconazol tópico es más que suficiente y en casos de que se requiera sistémico, la verdad en la vida real no se hace, pero como la guía lo dice, vale la pena que se acuerden que ketoconazol sistémico, esta es la única condición en la cual lo podemos utilizar en dermatología. Endocrino es otra historia. ¿Dudas? Pues si no hay dudas, el bien ha triunfado sobre el mal. Listo.